Hola a todos, vamos a ver en este video el material correspondiente a límites infinitos, la última sección del capítulo de límites. Hasta ahora ya definimos límites y límites por derecha y por izquierda y continuidad. Ahora lo que vamos a hacer es estudiar algunas definiciones y teoremas que nos van a poder ayudar a la hora de detectar límites que dan más o menos infinitos. En este caso tenemos primero una definición de límite infinito, que es un poco la definición matemática. Nosotros lo que vamos a hacer es más que nada a usar una definición más intuitiva, ¿sí? En este caso dice sea f una definición sea f una función definida en todo número real de un intervalo abierto que contiene a c, salvo posiblemente ese valor. La expresión límite cuando x tiende a c de f de x es igual a infinito significa que para todo valor m, por ejemplo, que está acá, existe un delta, que es ese delta que está marcadito ahí, tal que la función siempre es más grande que ese valor, ¿sí? La idea general sería que no importa qué tan grande yo tome a este valor m, podría tomarlo por acá arriba, pero la función en un intervalito siempre va a ser mayor a ese valor, ¿sí? Alrededor de c la función tiende a más infinito tanto por derecha como por izquierda, ¿sí? En esto no hace falta que se detengan, es para que entiendan solamente intuitivamente. Con este gráfico es suficiente. Tenemos algunos ejemplos donde está la función graficada, ¿sí? Por ejemplo, en esta función tenemos una f en x, 1 sobre x menos 1 al cuadrado, y vemos que primero el valor, el dominio de la función son todos los reales menos el 1, ¿sí? Y si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 1, vamos a ver que tanto por derecha como por izquierda esto nos da más infinito, ¿sí? Se puede ver también gráficamente. Esto es solamente para analizar el gráfico. Ahora los teoremas nos van a ayudar a poder identificar estos casos. Antes de los teoremas para poder analizar los límites infinitos, tenemos la definición de asíntota vertical. Si f tiende a infinito o a menos infinito, cuando x tiende a c, por la derecha o por la izquierda, se dice que x igual c es una asíntota vertical de la gráfica de f. ¿Sí? Entonces, si para algún valor del dominio o no de la función, puede ser que no esté en el dominio de la función, si para algún valor de la recta real, cuando yo tomo el límite de la función, cuando x tiende a ese valor, nos da a que se va a infinito o a más infinito o a menos infinito, entonces quiere decir que x igual c, ese valor, es una asíntota vertical de la gráfica de la función. Y ahora sí, tenemos acá un teoremita que nos dice cuando tenemos una asíntota vertical. Sea f y g funciones continuas en un intervalo abierto que contiene a c, ¿sí? Si la función en c es distinto de 0, o sea, la función en el numerador es distinto de 0 y en el denominador es igual a 0, y existe un intervalo abierto donde ese denominador es distinto de 0 para todo x en un intervalito, salvo en el punto, entonces la gráfica de esta función tiene una asíntota vertical en x igual c. A grandes rasgos, ¿qué quiere decir esto? Si para algún valor x igual c el numerador no se anula, ¿sí? Es distinto de 0, y el denominador se anula
solo en ese punto, ¿sí? Solo en el punto en el que estoy mirando y no alrededor, entonces ahí voy a tener una asíntota. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos para mirar eso. Por ejemplo, en esta función, el primero, f de x igual a 1 sobre 2 por x más 1. En este caso, el dominio de la función, nuevamente, son todos los reales, bueno, en este caso son todos los reales menos el menos 1. Y si quiero calcular el límite en menos 1, vamos a ver que el numerador no se anula nunca porque es siempre 1 y el denominador se hace 0, ¿sí? Entonces, si el numerador no se anula, el denominador se anula, hay una asíntota, como podemos ver en este caso. Ya en los teoremas siguientes vamos a poder ver si que haya una asíntota puede ser que la función tienda a más infinito o a menos infinito, como en este caso. Ya vamos a aprender a discernir cuándo es cada uno. En principio sabemos que tiene una asíntota. Acá tienen otros ejemplos para analizar. Y pasamos a este teorema. El teorema 1.15, propiedad de los límites infinitos, lo que nos dice es: sean C y L números reales y f y g funciones tales que el límite de f en x cuando x tiende a c es infinito, ¿sí? El límite de la función f cuando tiende a c es infinito, y el límite de la función g cuando x tiende al mismo valor es un valor L, ¿sí? Ese límite existe y vale L. Entonces, la suma o diferencia. Si yo sumo o resto dos funciones y les tomo límite, si el límite de una de ellas era infinito y el otro es un valor que existe y es finito, entonces la idea sería como infinito más una constante da infinito, o infinito menos una constante también da infinito. Si hago el producto, ¿sí? Le tomo límite. Si el límite de una es infinito y el de la otra es finito, entonces la idea acá sería que el límite de infinito, de algo que te da infinito por una constante, también es infinito si, esto es importante, si la constante L es mayor que 0. ¿Sí? Si la constante L es menor que 0, da menos infinito. ¿Sí? Eso ya vamos a ir analizándolo, pero acá tenemos ya algunas cuestiones. Y por último, el cociente. Entonces, fíjense que en el numerador está la función que tiene límite, ¿sí? Entonces, no sé, cuando gen c, cuando el límite, cuando x tiende a c de g de x, es una constante que es L, no se anula el numerador, y el límite de f en x, que es la función que está dividiendo, es infinito. Entonces tenemos el límite de algo que te da una constante dividido algo que te da infinito, constante sobre infinito, ese límite es 0. ¿Sí? Y hace la aclaración: propiedades análogas son válidas para límites laterales y para funciones cuyo límite de f en x cuando x tiende a c es menos infinito. ¿Sí? Esto vale para límites laterales, por derecha o por izquierda, o cuando el límite de la f acá, en vez de ser infinito, es menos infinito. Bueno, acá tenemos una demostración, pero no la vamos a considerar, y tenemos sí varios ejemplos antes de los ejercicios. Así que ahora lo que vamos a hacer es pasar a resolver algunos ejercicios y analizar cómo resolver cada uno de ellos. Bueno, pasamos ahora a resolver algunos de los ejercicios seleccionados. Tenemos algunos tipos de ejercicios distintos. En los primeros tenemos en los ejercicios del 1 al 4, nos pide determinar si f de x tiende a infinito o a menos infinito cuando x tiende a 4
por izquierda y por derecha, ¿sí? Entonces en ese caso vamos a resolver el ejercicio 2. En el ejercicio 2 tenemos la función f en x igual a menos 1 sobre x menos 4, ¿sí? Tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 4 por derecha de f en x y el límite cuando x tiende a 4 por izquierda de f en x, ¿sí? Lo primero que hacemos en estos casos es determinar el dominio de la función. El dominio de f es, obviamente, tenemos que excluir los valores que anulan el denominador. En este caso, el denominador se anula si x es igual a 4. Entonces son todos los reales menos el 4, que es justamente el valor al que le estoy calculando el límite por derecha y por izquierda. Entonces, el ejercicio ya nos está dando una pista, nos está diciendo que es infinito o menos infinito, ¿sí? Fíjense que si tomamos límite, cuando x tiende a 4, sin tener en cuenta que es por derecha o por izquierda, nos queda que el numerador es menos 1 y el denominador tiende a 4 menos 4, que es algo que tiende a 0. Entonces, es el numerador una constante y el denominador un valor que tiende a 0 para ese valor que queremos calcular. Entonces tenemos un teoremita, ¿sí? Que es el teorema. Este teoremita que nos está diciendo que si eso pasa, si f en x es distinto de 0 y g en x es igual a 0 en ese valor, entonces tenemos una asíntota vertical, ¿sí? Sabemos que ese límite no existe. Entonces, bueno, sabemos que ese límite tiende a más o menos infinito. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de determinar si tiende a más o menos infinito. Entonces lo que nos interesa es analizar qué pasa con la función si me acerco por derecha o por izquierda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si me acerco, básicamente lo que tenemos que analizar es el signo de la función. Entonces, si yo considero el límite cuando x tiende a 4 por derecha, lo que tengo que hacer es analizar qué signo me va a quedar numerador y denominador. Entonces, en ese caso, por ejemplo, fíjense que si tomamos el límite, el numerador siempre es menos 1, entonces es negativo. Y el denominador, si yo tomo a 4 por derecha, son números un poquito más grandes que 4, ¿sí? Porque estoy pasando a la derecha del 4 en la recta numérica. Entonces, si yo hago un numerito que es un poquito más grande que el 4, por ejemplo 4,001, y se lo resto a 4, me va a quedar un valor positivo, cercano a 0 pero positivo. Entonces en ese caso, si me acerco a 4 por derecha, el denominador me va a quedar positivo. Entonces me queda límite de algo que es una constante dividido algo que tiende a 0, eso tiende a infinito. Y ahora con los signos, menos dividido más menos, podemos determinar que el límite cuando x tiende a 4 por derecha de la función tiende a menos infinito. Y bueno, lo mismo vamos a hacer con el límite cuando x tiende a 4 por izquierda. Entonces en ese caso tengo el límite cuando x tiende a 4 por izquierda de menos 1 sobre x menos 4. Bueno, ahora de nuevo, ya sabemos que tenemos una constante sobre algo que tiende a 0. Esto se va a infinito.
pero lo que tenemos que analizar son los signos. Entonces, el numerador ya sabemos que es negativo porque es una constante, es -1. Y ahora en el denominador, si yo me acerco a 4 por izquierda, ¿sí? Estoy acá, en números un poquitito más chicos que 4. Entonces, si yo hago un número un poquitito más chico que 4 menos 4, esto me va a quedar negativo, ¿sí? Entonces me queda negativo dividido negativo, positivo, ¿sí? Entonces, de esa forma, analizando los signos, podemos determinar que f de x, por el teoremita, tiene una asíntota, f en x tiene una asíntota en x igual 4, ¿sí? Y por derecha tiende a más infinito y por izquierda, perdón, por derecha tiende a menos infinito y por izquierda tiende a más infinito, ¿sí? Bueno, ahora pasamos. En los ejercicios 5 y 7 tienen que determinar si f de x tiende también a más o menos infinito cuando x tiende a -2, por la derecha y por la izquierda. Pero en este caso tenemos la gráfica, así que es solamente gráfico. Fíjense que si miramos en el ejercicio 7, tienen el límite cuando x tiende a -2 por la derecha de f en x, y queremos analizar el límite cuando x tiende a -2 por la izquierda de f en x, ¿sí? Voy a agrandar un poquito el tamaño de la imagen. Bueno, y acá vemos, si nos acercamos a -2 por la derecha, ¿sí? Estamos de este lado, y fíjense que la función tiende claramente a menos infinito, ¿sí? Entonces, si me acerco a -2 por la derecha, tiende a menos infinito, y si me acerco a -2 por la izquierda, ¿sí? Números un poquito más chicos que -2, tiende a más infinito positivo, ¿sí? Entonces, en x igual -2, la función tiene una asíntota, y cuando tomo el límite, cuando x tiende a -2 por la derecha, tiende a menos infinito, y por la izquierda tiende a más infinito. Bueno, entonces pasamos ahora a los otros ejercicios. En el ejercicio del 13 al 32 hay que encontrar las asíntotas verticales si las hay, ¿sí? Entonces tenemos que determinar si la función tiene asíntotas verticales. En ese caso vamos a resolver dos ejercicios. Por ejemplo, el 16. Entonces, por ejemplo, en el 16, el teoremita que veíamos hoy, ¿qué nos dice? Nos dice que vamos a tener una asíntota vertical si hay un valor que anula el denominador, pero no anula el numerador. Entonces, tenemos f en x igual -4x sobre x al cuadrado más 4. Lo primero que hacemos nuevamente es calcular el dominio de la función. En este caso, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que chequear? ¿Para qué valores se anula, para qué valores de x se anula el denominador? ¿Sí? Entonces, x al cuadrado más 4, queremos saber para qué valores es igual a 0 para excluirlos del dominio. En este caso, nos queda x al cuadrado es igual a -4, ¿sí? Fíjense, esto sí se podría detectar directamente acá. Pero si no se dan cuenta, lo pueden plantear resolverlo
y van a ver que les queda que un valor al cuadrado, x, un número elevado al cuadrado es igual a menos 4, ¿sí? Lo cual para los números reales nunca es cierto, ¿sí? Entonces x al cuadrado no es igual a menos 4 para ningún valor. Siempre que vean un número elevado al cuadrado más algo positivo, esto siempre va a ser mayor, estrictamente mayor que 0. En particular, esto siempre va a ser estrictamente, no estrictamente, va a ser mayor o igual que 4, ¿sí? Porque lo más chico que puede ser x es 0, en ese caso valdría 4, y si no es un número mayor. Entonces, en este caso, el denominador nunca es igual a 0, ¿sí? Entonces el dominio de esta función es todos los reales y por lo tanto f no tiene asíntotas. ¿Sí? En general las asíntotas están asociadas a valores excluidos del dominio. Pero como ustedes vieron, hay veces que hay un valor que anula el denominador y también anula el numerador y se puede simplificar eso de alguna forma, ¿sí? Si no se puede simplificar, si se anula solo el denominador y el numerador no, entonces es una asíntota. Bueno, pasemos ahora a otros ejercicios de ese mismo grupo de ejercicios. Podemos pensar, por ejemplo, el 18. ¿Sí? En el 18 tenemos h de s, ahora la variable es s, 2s menos 3 sobre s cuadrado menos 25. Bueno, de nuevo, queremos calcular el dominio primero de la función. El dominio de h, para estudiar eso tenemos que analizar para qué valor de s se anula el denominador. S al cuadrado menos 25. Podemos resolver la ecuación. Nos queda s al cuadrado igual 25. Y en este caso sí es posible. Y nos queda que si aplico raíz a ambos miembros, el valor absoluto de s es igual a 5. Y por lo tanto s puede ser más o menos 5. ¿Sí? Entonces el dominio de h son todos los reales menos el menos 5 y el 5. ¿Sí? Bueno, ahora lo que tenemos que chequear es, sabemos que para esos dos valores el denominador se anula. Tenemos que chequear si se anula también o no el numerador. Si no se anula el numerador, son asíntotas. Entonces, si s es igual a 5, son medios parecidos mi s y mi 5, si s es igual a 5, se anula el denominador y el numerador, fíjense que queda 2 por 5, 10, menos 3, 7, así que no se anula y no se anula el numerador. Entonces s igual 5 es una asíntota de la gráfica de la función. Fíjense, si s es igual a menos 5, pasa lo mismo, se anula el denominador y si reemplazamos nos queda 2 por menos 5, menos 10, menos 3, menos 13, pasa lo mismo, ¿sí?
Si S es igual a menos 5, obtenemos la misma conclusión y por lo tanto S igual menos 5 es una asíntota. ¿Sí? Bueno, entonces ya resolvimos el ejercicio 16, el ejercicio 18. Resolvamos, por ejemplo, el ejercicio 21. En el ejercicio 21 tenemos t, la función se llama t mayúscula y la variable es t minúscula, 1 menos 4 sobre t al cuadrado. ¿Cuál es el dominio de esta función? El dominio de t son los valores que anulan el denominador. Entonces son todos los reales menos el 0. ¿Sí? Entonces, fíjense, en este caso tenemos una fracción que está restada con una constante. Se trabaja de la misma forma. ¿Qué es lo que tenemos que chequear? Que si tenemos una fracción, que se anule el denominador y no se anule el numerador, que en este caso va a pasar eso, porque el numerador es una constante, es 4, y por lo tanto, ¿sí?, esta función no tiene límite, nos va a dar más o menos infinito para cuando x tiende a 0. Por lo tanto, perdón, x no, t. Por lo tanto, t igual 0 es una asíntota vertical. Bueno, con eso terminamos este grupo de ejercicios. Ahora podemos pasar a los ejercicios siguientes. Nos pide determinar si la función tiene una asíntota vertical o una discontinuidad evitable o removible en x igual menos 1. Entonces, en ese caso, vamos a resolver, por ejemplo, el ejercicio 34. El ejercicio 34, f en x es igual a x al cuadrado menos 6x menos 7 sobre x más 1, y queremos saber si en x igual menos 1 tenemos una discontinuidad evitable, ¿sí? Recordemos cuando teníamos una discontinuidad evitable cuando este valor no estaba en el, o podía ser que ese valor no esté en el dominio, que la función no esté definida pero en ese valor, pero que tenga límite, o podía ser que la función tenga límite pero en ese valor esté definida de un valor distinto a lo que da el límite, ¿sí? Entonces es lo que tendríamos como en ese valor un salto. La función se mantiene en un valor y no está definida en ese punto, o vale otra cosa en ese punto. Eso sería una discontinuidad evitable, que es lo que vimos en las secciones anteriores. Y si no, tiene una asíntota cuando no existe el límite, ¿sí? Va a tener, cuando yo me acerco a un valor, la función va a tender a más infinito de los dos lados, o a de un lado más infinito, del otro menos, o
menos infinito a ambos lados, ¿sí? Tenemos que chequear eso. Entonces, básicamente, para chequear eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que primero, obviamente, calcular el dominio de la función y tomar límite, ¿sí?, para x tendiendo a menos 1. Si el límite existe, la discontinuidad es evitable, y si el límite nos da más o menos infinito, es una asíntota. Entonces, en este caso, claramente el numerador se anula cuando x es igual a menos 1, el denominador, perdón. Entonces, el dominio de la función f son todos los reales menos el menos 1. Entonces, ahora lo que deberíamos hacer es chequear si el numerador se anula también en menos 1. Nos quedaría menos 1 al cuadrado es 1, menos 6 por menos 1 es 6, entonces me queda 1 más 6, 7, menos 7, 0. El numerador también se anula. Cuando reemplazo x por menos 1, se anula el numerador, se anula el denominador. Entonces, en principio, no podemos decir que es una asíntota vertical. Lo que tendríamos que hacer es, primero, tratar de factorizar esto, ¿sí? F en x, si le calculamos las raíces usando la resolvente, nos queda que una raíz es 7 y la otra es menos 1. Entonces esto se puede escribir como x menos 7 por x más 1 sobre x más 1, ¿sí? Como ya sacamos del dominio al menos 1, podemos simplificar esto, y en realidad la función f en x es una recta que tiene un agujerito cuando x vale menos 1, ¿sí? No está definida en ese valor. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Tiene una discontinuidad evitable o una asíntota? Como f está definida de esta forma, sabemos que el límite cuando x, en este dominio, el límite cuando x tiende a menos 1 de f en x, lo podemos calcular reemplazando directamente acá. Nos va a quedar menos 1 menos 7 menos 8. El límite existe, entonces, ¿qué pasa? Como el límite existe, lo que tenemos acá es una discontinuidad evitable, ¿sí? ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Porque calculamos el límite de la función cuando x tiende a menos 1, que es el valor que nos interesaba. Cuando tratamos de reemplazar, se anulaba numerador y denominador. Entonces, en ese caso, tratamos de factorizar el numerador, simplificamos, obtuvimos una función equivalente para todo el dominio de f, y pudimos calcular el límite. Como el límite existe, esto indica que no tenemos asíntota, y sí tenemos en ese punto una discontinuidad evitable. Bueno, pasamos ahora a el último bloque de ejercicios. En este último bloque tenemos que simplemente calcular el límite, ¿sí? En este caso, a diferencia de los casos anteriores, si el límite no existe, tenemos que aclarar si se va a más infinito o a menos infinito, ¿sí? Por ejemplo, podemos resolver el ejercicio 40. En el ejercicio 40 tenemos el límite cuando x tiende a 1 por derecha de 2 más x sobre 1 menos x, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos cuando queremos calcular un límite es reemplazar y ver qué nos queda. Si nosotros reemplazamos, arriba nos va a quedar 2 más 1, esto tiende a 3, que es positivo. Y si reemplazamos por 1, esto tiende a 0, ¿sí? Una constante dividido algo que tiende a 0
esto tiende a infinito. Lo que necesitamos saber es si es más infinito o menos infinito. Entonces, nosotros estamos queriéndonos acercar a 1 por derecha. Entonces son números más grandes que 1, ¿sí? Entonces, si yo hago 1 menos un número un poco más grande que 1, esto me va a dar negativo. Si tienen dudas acá, siempre pueden probar. Por ejemplo, si estamos acercándonos a 1 por la derecha, pueden probar por reemplazando x por 1,001. Por ejemplo, si hacen 1 menos 1,001, les va a quedar menos 0,001. Entonces ahí pueden ver que lo que les va a dar es negativo. Entonces les queda positivo dividido negativo, les queda negativo, y entonces obtuvimos que este límite, ¿sí?, no existe, pero más allá de que no existe, podemos especificar que el límite es menos infinito. Y además podemos decir que esta función va a tener una asíntota cuando x es igual a 1, ¿sí? Algo que es obvio, pero que no escribimos, es el dominio de esta función. Obviamente el dominio de esta función son todos los reales menos el 1, que es justamente el valor de la asíntota, en el que la función tiene una asíntota. Bueno, ahí más o menos ya resolvimos un ejercicio cada uno. Los ejercicios que pueden variar un poco más son estos últimos, pero bueno, los invito a que traten de resolverlos, y cualquier duda nos vemos en el foro de consulta.